Ok, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la quinta edición de la Cumbre Transpersonal, un evento que celebramos anualmente de manera online con diferentes especialistas que se encuentran en diferentes latitudes del mundo. Hoy vamos a tener un evento conmemorativo a los 150 aniversarios de el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, 150 años de celebración de su natalicio. Hoy, un día como hoy, 26 de julio, nacía entonces en Zurich, Suiza, este distinguido psiquiatra que nos ha brindado una gama de conocimiento sumamente amplio, muy conocido por ser discípulo de Sigmund Freud. Amplió las teorías freudianas y las llevó a una dimensión, valga la redundancia, más profundas, ¿ok? Creando así un apartado psicológico llamado psicología analítica o psicología profunda o psicología junguiana. Tenemos una, una gama de libros, toda una obra completa que nos ha dejado Carl Jung, y hace par de años fue revelado uno de sus libros más, eh, digamos, llevó más tiempo en su elaboración. Él mismo lo dice que es la matriz de todos sus otros libros, que es el libro rojo, así se titula, el libro rojo de Jung, publicado hace poco, en el 2009-2010, en el lenguaje español. Tuvimos la oportunidad entonces de conocer esta obra de Jung, que guarda toda esa imaginación activa, que es la llave que aperturó todos los demás libros. Él dice que sin ese libro no hubiese existido toda esa producción de sus obras completas. El mismo Jung decía que eh, a sus seguidores que ese libro no fuera publicado, sino muchos años después de su muerte, 50, 60 años después. Aún así, bueno, pasaron 80 años para que fuera publicado ese libro. Tuvo la dirección o la tutela de uno de sus nietos, que, bueno, se puso allí junto con su familia, que también estaban como muy en disgusto de publicar el libro, y algunos de sus discípulos, pero bueno, él llevó la batuta de publicar ese libro de su abuelo, ¿okay? De culminar ese legado después de 80 años. Para todos los conocedores del enfoque de Jung, todas esas obras, bueno, obviamente obtener un libro de él luego de 80 años de su muerte, bueno, se hace, bueno, de, de mucho interés, ¿no? Mucho interés, es una joya, es como una pieza de colección. Así que, bueno, los invito a que puedan explorar un poco sobre ese libro. El día de hoy, bueno, tenemos varias conferencias. Vamos a estar compartiendo con distinguidos profesionales de Venezuela y México. Vamos a contar con la participación de la profesora Cecilia Escobar, que nos acompaña desde Guadalajara, México. Ella es directora de nuestro programa académico de Psicología Transpersonal. Va a estar conversando con nosotros sobre la sexualidad sagrada y los arquetipos presentes en en este contexto. Vamos a estar contando con la participación de el profesor Gabriel Pérez, director de nuestro programa académico de Psicología Profunda, Analítica Arquetipal y Mitológica, con su presentación de Eclipsando la Sombra. Tenemos la participación del profesor Alfredo Sabatino desde Estados Unidos. Nos va a estar hablando sobre las experiencias perinatales y la conciencia cuántica a través de todo ese legado de Jung. Va a estar la participación de la astróloga arquetipal Romina Peña, distinguida astróloga acá en Venezuela. Nos va a estar llevando a ese viaje a través de la astrología como la conceptualizaba el mismo Jung, a través de los arquetipos y el viaje del héroe. Muy interesante.
También vamos a tener mi participación con la conferencia del psicoterapeuta y el viaje de Hermes a través del Olimpo y el inframundo. Sin más que añadir, esperando que disfruten de este espacio, va a estar disponible en las próximas horas también a través de YouTube. Vamos a poder disfrutar de estas conferencias. Y si están en el grupo allí de WhatsApp, también se les va a hacer llegar la grabación de estas conferencias. Vamos a darle el pase a nuestra profesora Cecilia Escobar, que nos acompaña desde Guadalajara, México, para comenzar este espacio de conferencias. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Me escuchan? ¿Vas a compartir diapositivas para ponerte anfitriona? Sí. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien, Denise? Sí, te escucho. Ah, genial. Ah, ya se están viendo las diapositivas, excelente. Genial. Déjame ver si... Listo. ¿Ahí se alcanza a ver bien? Bueno, genial. Pues empezaré entonces. Pues bueno, muchas gracias a todos. Mi clase va a hablar sobre sexualidad sagrada. Esta es una clase que más o menos dura como unas 3 horas, entonces, pues para propósitos de esta cumbre, pues la vamos a hacer un poquito más ágil y como también es más una charla que una clase, pues todo lo que sean, digamos, direcciones o todo lo que sean pasos, pues nos los vamos a brincar porque no nos va a dar tiempo como de adentrarnos en pues en la práctica, ¿no? Entonces va a ser más como un contarles de qué va la sexualidad sagrada y pues que cada uno entienda un poquito más sobre este tema. Y bueno, la sexualidad sagrada es una vía espiritual donde la energía sexual, en lugar de reprimirse o consumirse, se transforma en conciencia a través de prácticas como respiración, meditación y ritual. Y en estas prácticas el acto sexual se convierte en una experiencia de fusión amorosa, energética y espiritual. Eh, Más allá del placer físico, se trata de cultivar la presencia, el amor devocional y la trascendencia del ego, despertando y elevando la energía vital y abriendo camino hacia la unidad con lo absoluto. Entonces, bueno, pues antes de hablar de la energía vital y de la trascendencia, pues me voy a ir un poco como a temas más densos que están sucediendo actualmente en nuestra sociedad, ¿no? En la pornografía, eh, que para alguna parte de la sociedad parece algo como muy inofensivo. En cuanto a la sexualidad, pues se han hecho estudios y se ha comprobado en psicología que, pues que sí tiene unas consecuencias y unas repercusiones en la sexualidad importantes, ¿no? Pues en estadística parece que más del 60% de los hombres y cerca del 30% de las mujeres consumen pornografía regularmente y es una industria de las más rentables en Internet, ¿no? Entonces esto pues sucede, está ahí y nos está generando impactos constantemente sobre cómo vivir la sexualidad. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues hay una adicción o un uso compulsivo, hay una distorsión de expectativas sexuales o de relaciones reales. En esta expectativa de relaciones reales puede generar incluso impotencia en las parejas, ¿no? Porque hay toda esta expectativa de cómo debería de ser a través de la pornografía y sube tanto los niveles de dopamina que a la hora de yo estar con mi pareja en una relación amorosa, tranquila, segura, pues ya no hay uh, un interés, a pesar de que puede haber muchísimo amor por la pareja, pues ya no hay una excitación, ya no hay un interés, ya no hay, porque estamos en la expectativa de todo esto que se nos muestra en la pornografía, ¿no? Entonces hay pues muchos casos de personas que les impide tener una sexualidad sana con la pareja porque están, pues digamos, enganchados en la pornografía, ¿no?
Hay un aumento de la desensibilización o necesidad de contenido más extremo una vez que vamos dando pasos en la sexualidad hacia ciertas prácticas pues que no van hacia lo tántrico o hacia lo sagrado, pues cada vez queremos más y más y más, ¿no? Entonces también sucede esto, que empieza a crecer cada vez más esta forma extrema de vivir la sexualidad. Pues problemas de pareja, falta de intimidad, de confianza, impacto en la autoestima, porque pues hay comparaciones completamente irreales de lo que sucede allá afuera con lo que hay aquí adentro, con lo que hay en la pareja real, ¿no? Y bueno, los países con más consumo no siempre son los más liberales, a menudo países conservadores tienen mucho más tráfico que los países más liberales. Y también, no lo puse aquí, pero también hay una correlación importante entre el abuso sexual y el ser más liberal o ser menos liberal en el país. En países más conservadores hay más pornografía y hay más abuso, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿cuáles son los efectos en la adolescencia? Que esto también es importante. Eh, los y las adolescentes ven pornografía por primera vez en promedio a los 12 años. Claro, esta es como una encuesta mundial, en cada país debe de ser diferente, pero imagínate, a los 12 años uno de tus primeros contactos con la sexualidad es completamente irreal, es completamente visto desde una visión machista. Entonces, pues casi cada 7 de 10 consumen estos contenidos sexuales de forma frecuente y pues para los hombres les genera una sexualidad, una entrada a la sexualidad con una visión machista y violenta y creen que eso es la sexualidad y las mujeres también creen que eso es la sexualidad. Y además las mujeres no solo aceptan la sexualidad machista y violenta, sino que copian el rol, ¿no? Y creen que es lo que toca como mujer para comportarse en la sexualidad. Entonces, se va fijando una forma de sexualidad, pues que no es la más sana, ¿no? Y aleja del amor, de la conexión y del milagro de la procreación. Bueno, abajo les puse el link de donde saqué esta información. Y ya para efectos de la clase, pues vamos a entender un poquito más la diferencia entre sexualidad común y sexualidad sagrada, ¿sale? Entonces, bueno, empezando por la intención. La intención de la sexualidad común es placer físico, descarga y validación personal, ¿no? Y la sexualidad sagrada tiene una intención muy distinta, que es fusión de energía amorosa, espiritual con uno mismo y con la pareja. La conciencia de la sexualidad común es automática, mecánica, influida por la pornografía o por el deseo compulsivo. Y en la sexualidad sagrada hay más presencia, hay más conciencia meditativa y cada acto es un ritual de conexión. ¿Cuál es la finalidad de la sexualidad común? El orgasmo físico, el alivio de tensiones o la reafirmación del ego. Y en la sexualidad sagrada se busca más la expansión de la conciencia, el despertar del alma y transmutar la energía. Eh, la relación con el cuerpo, con nosotros, en la sexualidad común, pues es un objeto de uso y de deseo. Y en la sexualidad sagrada, el cuerpo es un templo sagrado que canaliza la energía divina. Eh, la energía sexual se gasta o se pierde con el clímax en la sexualidad común. Y en la sexualidad sagrada se eleva, se conserva y se transforma en energía espiritual. Respecto a la conexión emocional, puede estar presente o no en la sexualidad común, a veces sí está presente, a veces no. Y a veces se puede separar el sexo del amor en cuanto a la sexualidad común. Y en la sexualidad sagrada es indispensable el amor, el respeto, la devoción y la compasión. Duración y ritmo en la sexualidad común suele ser más corto y enfocado al clímax, y en la sexualidad sagrada suele ser más lento, más profundo, sin prisa, enfocado en la presencia y en la unión energética. Y bueno, el resultado interior después de una sexualidad común o de una sexualidad sagrada es que en la común puede, no siempre, pero puede dejar un vacío, una desconexión o una dependencia. Y en la sexualidad sagrada genera paz, plenitud, sanación y mayor conexión con el interior. Entonces, bueno, más o menos por ahí son las diferencias entre una y otra.
También es una realidad que en ciertas religiones existe el celibato, ¿no? Como vía de la sexualidad, que es, en las tradiciones, se usa para conservar la energía vital. Se cree, y también lo cree el Tantra, que la energía sexual es una de las formas más poderosas de prana, y al no gastarla, al no tener el clímax, esta puede transformarla y utilizarla para el desarrollo espiritual. Entonces, desde el celibato se evita el apego y el deseo. Para no gastar esta energía, pues mejor el deseo se ve como un distractor y mejor lo evito, ¿no? Y lo que se hace es dirigir la mente hacia lo trascendental. Al abstenerse de la actividad sexual, se busca enfocar la energía mental y emocional en la devoción, en la meditación y en la contemplación del absoluto. Y bueno, en estas vías, el cuerpo y los sentidos se consideran obstáculos que deben ser superados o purificados para alcanzar la iluminación. Entonces, tiene su relación con la sexualidad sagrada, ya que pues tiene esta visión de que la energía sexual es muy importante. Sin embargo, desde el celibato pues busca reprimirla. En el tantra kriya y la sexualidad sagrada, pues se propone una visión, dice aquí, completamente diferente. Yo no la creo completamente diferente y yo hice la presentación, pero algo diferente, ¿no? Eh, es verdad que todo es divino y que también incluido el cuerpo y el deseo es divino, ¿no? No hay nada profano en el universo, ni siquiera el deseo o el placer, y lo sagrado no está separado de lo mundano, ¿no? Entonces la energía sexual o creativa primordial no se reprime, sino que más bien se sublima, la sexualidad se sublima conscientemente para activar los centros energéticos o chakras, que les decimos también, y elevar la kundalini. Y la unión sexual es como una metáfora de la unión del ser individual con la conciencia cósmica, ¿no? Entonces, en ciertas prácticas avanzadas, que les voy a mencionar aquí algunas, la unión física se convierte en un acto de meditación, de presencia y de expansión de conciencia. Entonces, el Tantra Kriya en el trabajo de la sexualidad no es físico solamente, también tiene que ver con un tema energético, meditativo y profundamente transformador. Entonces, bueno, la diferencia entre celibato y sexualidad sagrada: en el celibato se rechaza o se transmuta el deseo, en la sexualidad sagrada se acepta, se integra y se refina ese deseo. En el celibato el cuerpo es visto como un obstáculo, en el tantra el cuerpo es un templo, es una vía al despertar. El celibato es el camino a la renuncia y en la sexualidad sagrada es el camino de la transformación. En el celibato es ideal o monástico, y acá es ideal de integración en la vida cotidiana. En el celibato se controla la energía sexual y en la sexualidad sagrada se activa y se canaliza conscientemente esta energía. Ambas rutas, como les decía, tienen un objetivo común, que es el despertar de la conciencia, pero difieren. En el camino ascético busca trascender el mundo y el tántrico busca despertar en medio del mundo. Entonces, pues sí, uno es más elevado, más etéreo, menos, y también pues con menos capacidad de que la mayoría de las personas tome ese camino, ¿no? Y en el camino tántrico, pues creo que puede tener más seguidores, ¿no? Porque es un camino, si bien requiere mucho esfuerzo, es un camino más fácil de llevar. Eh, Desde Cuarto Camino y de Gurdjieff, que es un gran sabio que yo sigo y admiro mucho, la sexualidad también se toca. Puse varias presentaciones, solo los voy a mencionar así rápidamente. Gurdjieff cree que el ser humano tiene unos centros, que es el intelectual, el emocional, el motor, el instintivo, y también hay uno sexual, que es de energía creadora. Si se fijan, es lo mismo que acá, ¿no? Y dice que este centro sexual es frecuentemente mal utilizado por los otros centros. Entonces, los centros que tendrían que estar bien organizados interfieren entre sí. Y, por ejemplo, la mente, el centro intelectual, o la emoción, el centro emocional, pueden apropiarse de funciones del centro sexual.
y esto provoca confusión, represión o exageración del deseo, ¿no? Entonces, pues que nos dice dejar a cada centro en su lugar, ¿no? Entonces, durante la sexualidad, mantener la mente fuera, darle su espacio a la sexualidad o mantener la emoción fuera. Y por emoción no es lo que voy sintiendo en sensaciones físicas y corporales, ¿no? Sino esta emoción en donde puedo estar metiendo información que no es propia del acto que se está llevando. Y bueno, da varias prácticas Gurdjieff para despertar o trabajar con este tipo de sexualidad. Y bueno, les voy a platicar de las 8 técnicas ya directamente del Tantra Kriya Yoga que se proponen para empezar a trabajar con la sexualidad. La primera son las asanas, que son posturas para purificar y estabilizar el vehículo físico. Posturas así, pues tipo yoga, pero muy específicas para la sexualidad. Otras son los pranayamas o técnicas de respiración para expandir la energía vital y la conciencia. La respiración es un elemento clave también en la sexualidad sagrada, ¿no? Con ella podemos regular y mover la energía. Otra es la meditación para afinar la conexión con la corriente divina interna. Otras son mantras, voces o sonidos trascendentales que suenan en el cuerpo sutil. Todas estas técnicas no es que durante el acto se estén haciendo, ¿no? No es que hagas mantras mientras estás teniendo el encuentro, o tal vez haya quien sí, pero bueno, desde aquí no lo propone, sino lo propone como preparaciones que se pueden hacer, algunas previas y algunas durante, algunas post, para ir conectando con la capacidad de sostener la sexualidad sagrada. Vienen también los yantras, que son visualizaciones de mantras en forma geométrica o como diagramas sagrados. Los mudras, que son gestos específicos que activan corrientes energéticas en el cuerpo. Las bandas también son más desconocidas y son muy importantes en la sexualidad sagrada, que son como cierres energéticos que conservan y movilizan el prana. Y estos cierres están en distintos lugares del cuerpo y lo que hacen es que hacen como que aprietan, ¿no? Entonces esto hace que vaya fluyendo la energía hacia arriba. Y finalmente el Maidhuna, que es la unión sexual sagrada, ¿no? Fíjense, todos estos son como preparaciones para finalmente hablar de una unión sexual sagrada, considerada la energía tántrica más poderosa. ¿Y por qué unión sexual sagrada? Porque hay prácticas que son en lo individual y hay prácticas que son en pareja, ¿no? Entonces, aquí habla de estas. ¿Qué efecto se dice que tiene la sexualidad sagrada? No me voy a meter mucho, pero bueno, dicen que tiene rejuvenecimiento físico y hormonal, de repente clarividencia espontánea, profundización de las relaciones, que esta sí es muy, pues las otras son como más, ¿qué será? Taquilleras, pero las profundamente importantes son estas, ¿no? El que se pueda profundizar en las relaciones, que haya una mejora de la conexión íntima con la pareja, que haya una revitalización de las relaciones que se habían vuelto rutinarias o solo funcionales, ¿no? Entonces este es uno muy importante. También está el efecto psicoterapéutico, conexión onírica y lucidez en sueños, también son cosas que se generan, y reprogramación del subconsciente. Entonces, bueno, todas son importantes, todas son interesantes, pero especialmente para esta clase y para lo que más se utiliza es para profundizar en las relaciones. Todo esto a través del subir la energía. Entonces, bueno, les decía que había una práctica tántrica individual y una práctica tántrica en pareja, ¿no? No es que tengas que elegir una u otra, pero bueno, si no tienes pareja, pues sí, puedes elegir la individual. Y si tienes pareja, puedes trabajar con ambas, ¿no? Y de hecho, se recomienda trabajar con ambas. Se recomienda primero enseñarte a trabajar la energía en tu cuerpo para después trabajarla en pareja. Entonces, bueno, la práctica individual se centra en la exploración interna, el trabajo es con la propia energía del cuerpo, tu mente, tu conciencia, y usas pues las técnicas que ya se mencionaron, ¿no?
El practicante busca despertar la Kundalini, que es como esta energía vital que sube de la base de los chakras hacia arriba, y se busca la expansión de la conciencia y el equilibrio energético sin la dependencia externa. O sea, ¿a qué me refiero? A que pues no necesito una pareja para hacerlo, ¿no? Lo puedo hacer yo solo. Permite un trabajo profundo de autoobservación, autoconocimiento y autotransformación, y es ideal para fortalecer la base personal antes de practicar en pareja. A menudo incluye también la gestión del deseo y la energía sexual desde la conexión y la transmutación. Y bueno, la práctica en pareja es la unión sagrada entre dos energías complementarias. Aquí dice masculina y femenina, pero pueden ser dos energías las que sean, mientras haya dos cuerpos que tengan su propio templo y energía, que permite experimentar la trascendencia de la dualidad. Se trabaja con la energía sexual de forma consciente, amorosa y devocional. También incluye prácticas específicas de respiración conjunta, aquí la respiración se hace en pareja, el contacto físico consciente, el intercambio de energía y un intercambio también meditativo, ¿no? Ir los dos conectando con la meditación. Busca la expansión del éxtasis hacia estados de comunión espiritual y unión divina, y no requiere mucha confianza y comunicación y respeto mutuo, ¿no? Entonces, para lograr esto, pues tiene que ser con una pareja que ya tengas una estabilidad y una práctica regular. Y bueno, no es solo el placer físico, sino una práctica espiritual para trascender el ego y experimentar la no dualidad. En cuanto al orgasmo, bueno, ya vimos la diferencia entre sexualidad sagrada y sexualidad común. Ahora vamos a hablar sobre el orgasmo, ¿no? La diferencia entre el orgasmo convencional y el orgasmo en sexualidad sagrada. En cuanto a energía vital, en el orgasmo convencional se pierde, ¿no? Hay una eyaculación, hay una descarga. Y en el tantra se conserva y se transfiere hacia la kundalini o hacia esta capacidad de subir la energía, ¿no? El placer es momentáneo y explosivo en el orgasmo tradicional, y en el tantra es prolongado, es expansivo y es meditativo. Y es más suave, ¿no? No es explosivo. La conciencia en el orgasmo convencional pues es baja y está centrado en lo físico, ¿no? Tu conciencia está solo en la experiencia del orgasmo o de la sensación física, y en el tantra es elevada y conecta con la divinidad interior. Y bueno, pues el resultado espiritual en el orgasmo convencional es que la energía se dispersa, y en el tántrico hay un despertar y una expansión espiritual, y la energía se conserva también, ¿no? Entonces mi cuerpo está energetizado. A pesar de haber tenido una relación sexual y un orgasmo, pues mi cuerpo se queda vital. Bueno, aquí les voy a explicar creo que es la única práctica que les voy a explicar, porque las otras son más complejas, requieren muchísimo más tiempo. Esta es sencilla de explicar, no tan fácil de llevar a cabo, pero es sencilla, ¿no? Y creo que habla para comenzar, es una de las mejores prácticas. Esta es una gráfica en donde podríamos ver que, digamos, este es una pareja o una persona sola, también puede ser, teniendo una sexualidad. Entonces, la primera subida, digamos, empezamos a tener el acto sexual y empieza a subir la experiencia, ¿no? De la sexualidad. Y digamos que aquí regularmente se tendría el primer orgasmo. Entonces, lo que se hace en esta práctica es no tener el orgasmo, detenerlo con respiraciones, con muchas técnicas que existen para no lograrlo, o sí tener el orgasmo, pero no la eyaculación. ¿Y qué pasa? Pues baja un poquito la intensidad de la sensación corporal y física y espiritual y todas, pero no se va, si se fijan, no se va hasta el piso, ¿no? No se regresa a su origen, queda ahí. Entonces, si continuamos con el acto sexual, pues partimos de una base más alta y volvemos a subir, ¿no? Entonces, si nos quedamos otra vez un poquito más arriba,
y se acerca la sensación del orgasmo, nuevamente la detenemos y baja un poquito la sensación y volvemos a partir de ahí, ¿no? Y entonces volvemos otra vez a subir. Entonces, imaginen la calidad de la energía que se está acumulando y también en caso de que no quieran, retener el orgasmo, la calidad de sensación que se va a tener también y de intercambio físico, energético y espiritual que se va a tener si ya estamos pues en un nivel más alto, ¿no? Entonces eso es bien importante. Esta es una práctica, ¿no? Y que puede ser durante el acto ir subiendo la sexualidad y bueno, ya, cuando viene el orgasmo, pues sí, se regresa al piso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago esta elevación de la energía y no tengo un orgasmo? Y no tengo un orgasmo y esto es solo para pareja, ¿no? Y digamos, se separan la pareja, se va cada quien a sus actividades, pero se queda la energía y no la energía pues de un encuentro normal, ¿no? Sino la energía acrecentada. ¿Qué pasa? Estas personas, como se ve en la imagen de al lado, quedan entrelazadas, así como en física cuántica, el entrelazamiento cuántico, pues también quedan entrelazadas. A ver, y siempre quedamos entrelazadas después de una relación sexual, ¿no? A ver si alcanzo a hablar de eso. Pero aquí queda un enlazamiento de una calidad bien distinta. Entonces, después de, digamos, un día de actividades, cuando yo regreso con la persona y vuelvo a tener el encuentro, no empiezo desde abajo, empiezo donde me quedé. O sea, si tuvimos esta experiencia y nos quedamos aquí y nos fuimos cada quien a sus cosas, desde aquí o poquito más abajo vuelvo a empezar la sexualidad. Entonces voy creciendo y fortaleciendo cada vez más la capacidad del logro de la energía, ¿no? Entonces, eh, les invito, si tienen pareja o si lo quieren hacer en práctica individual, a hacer esta práctica, porque no nada más va a ser, pues como experimento algo interesante, sino que va a generarles una capacidad energética muy alta y un encuentro de otra calidad muy distinta. Ahora, para yo lograr esto, pues necesito mucha presencia, mucha conciencia, no enfocarme en la sexualidad común, enfocarme un poco más pues por lo menos en estar presentes para no dejarme llevar por la experiencia física nada más, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas técnicas para retrasar el orgasmo. Eh, unas son en pareja, otras son individuales, hay técnicas para hombres, hay técnicas para mujeres también. Y bueno, pues no podemos detenernos tanto ahí, pero porque hay varias cosas que les quiero compartir importantes, pero quiero hablar sobre el poder del orgasmo y la manifestación, ¿no? Esto es bien interesante, la energía sexual, especialmente durante el orgasmo, puede ser dirigida y utilizada para manifestar deseos y metas. Eh, una cosa es conservarla para aumentar mi estado espiritual y mi conexión con la pareja. Y aquí estamos hablando de utilizarla. Al utilizarla, obviamente, al soltarla, pues ya no la estoy acumulando, ¿no? Ya no es un trabajo tántrico. Esto ya no es un trabajo de sexualidad sagrada, pero es de utilizar esa energía. Si ya la voy a, pues digamos, a soltar hacia mi pareja o hacia el universo o hacia la vida, pues en lugar de desperdiciarla, porque la energía sexual es pues una energía muy fuerte, es una energía creadora, ¿no? Entonces, más bien manifiesto deseos y metas. Entonces, en corrientes como el Tantra o el taoísmo, el orgasmo es visto como una poderosa herramienta energética. La energía sexual se considera capaz de influir en nuestro bienestar emocional, físico y espiritual. Bueno, ¿cómo lograrlo? Durante el orgasmo, el cuerpo experimenta una liberación intensa de energía, lo que abre un estado de alta vibración, ¿no? Ahí estamos como, digamos, en un pequeño portal. Si se enfoca la atención y el deseo en una meta específica mientras se alcanza el clímax, se cree que esa energía puede ser canalizada para atraer o manifestar dicha intención en la vida.
Esto, ¿dónde lo pueden encontrar? En libros como El Tao del Sexo o en libros como Magia Sexual. Bien importante, no es, a ver, a pesar de que sí se llama magia sexual, no es algo, si yo estoy todo el tiempo en mi vida cotidiana actuando energéticamente para y psicológicamente y emocionalmente para no obtener algo que sí quiero, pero toda mi vida está enfocada en mis prácticas en no obtenerlo y llego a un orgasmo y intenciono que se logre, la energía sexual es fuerte, pero la energía personal también es fuertísima, ¿no? Entonces, por supuesto que sirve el poder de manifestación del orgasmo, pero tiene que ir acompañada también por una práctica en vida cotidiana de alinear todas nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra conciencia hacia la meta, ¿no? No se lo podemos dejar nada más a este momento. Es como un impulsor de lo que deseamos tener, ¿no? Entonces, vamos a decir que yo estoy enferma del estómago y entonces uso esta energía para sanarme, pero saliendo voy y como cosas que sé que me hacen daño, porque pues como ya utilicé la energía sexual para manifestación, ya me voy a sanar, pues no funciona así, ¿no? O sea, es importante eh, hacerlo en conjunto con mi práctica de vida cotidiana, ¿no? Y hablé de un tema físico, pero igual en lo espiritual, igual en lo material, yo tengo que hacer todo y esto es como un impulsor. Sí trae mucha fuerza, pero es un impulsor, ¿sale? Para no generar falsas expectativas de que con esto ya vamos a poder manifestar todo en la vida, pero sí impulsa fuertemente la capacidad de lograrlo. Bueno, les voy a hablar también de los circuitos, que es pues prácticamente uno de los, pues uno de las prácticas tántricas más, pues más fuerte y es la base del tantra, ¿no? En el tantra, kriya yoga o en la sexualidad sagradas y en muchas escuelas tántricas auténticas se enseña que la energía sexual puede circular por distintos círculos energéticos del cuerpo para evitar su disipación o el orgasmo convencional y transformarla en energía espiritual kundalini. Estos circuitos permiten dirigir el placer y la vitalidad hacia centros superiores de conciencia. Entonces, bueno, aquí les voy a hablar de un circuito, el más básico, porque ahí van a ver en la presentación, no vamos a entrar a los circuitos, pero van a ver que hay varios y se los voy a mencionar. El circuito microcósmico, que es el circuito menor, y este circuito se hace en práctica individual. Este está inspirado en el Tao y adaptado también en el Tantra. Y bueno, se necesita mucho más que esta clase que les voy a dar para comprender cómo hacerlo. Solo les estoy como mostrando que existe, ¿no? Entonces, bueno, el circuito empieza desde el perineo y va subiendo por la columna vertebral. Esto es como durante la experiencia del acto sexual, con o sin pareja, ¿no? En este caso sería sin pareja. Entonces va subiendo la energía, esto lo intencionas, obviamente lo vas imaginando y con la práctica y con el trabajo ya no solo se imagina o se va direccionando con la mente, se va sintiendo físicamente, es una sensación física concreta, ¿no? Entonces desde el perineo sube por la columna vertebral, llega al entrecejo y la corona y baja por el frente del cuerpo hasta el ombligo y luego al perineo. Y ahí se guarda la energía, ¿no? Y este es un circuito que se está haciendo constantemente durante la experiencia. Y bueno, hay que acompañar la respiración, la visualización, inhalar hacia arriba por la espalda y exhalar hacia abajo por el frente. Entonces, estos son los circuitos que se van realizando durante la experiencia sexual. Hay circuitos del corazón que aquí vienen explicados. Hay circuito tántrico en pareja, que les decía, también se puede hacer en pareja y se genera una corriente circular entre los dos cuerpos unidos, ¿no? Y hay ciertas prácticas que hacen que esto pueda suceder. Otra cosa muy importante en la sexualidad sagrada
es el tema de la lengua. La lengua es, digamos que en esta parte está, pues no dividido porque todos estamos conectados energéticamente por todo el cuerpo, pero la lengua hace como un puente. Y si se fijan en muchas prácticas de meditación, siempre nos dicen, ponga la lengua en el paladar, ponga la lengua en el paladar. Pues obviamente aquí que vamos a circular la energía, pues la lengua en el paladar genera un puente para que la energía pueda fluir de aquí y llegue y de la vuelta, ¿no? Y pueda hacer esta vuelta. Entonces, colocar la lengua ligeramente en el paladar blando, atrás cerca del punto donde empieza el canal nasal, tiene efectos directos sobre el cierre del circuito energético, lo que les decía, la activación del canal central. Además, la estimulación de la glándula pineal a través del paladar y el tallo cerebral y la retención de la energía vital y su transmutación hacia centros superiores, ¿no? Eh, cuando vamos circulando o cuando vamos, digamos, subiendo la energía, obviamente a nivel corporal, mientras más alta esté nuestro cuerpo, hablando de que inicia en el chakra raíz o chakra base, mientras más alto esté nuestro cuerpo, pues la energía subió más. Y justo en la garganta tenemos un corte, aquí tenemos un corte de energía, el cual la lengua en el paladar es necesario para subirlo a los dos centros más altos, digamos, ¿no? Entonces, pues es importante utilizarla para que se pueda tener, pues todo esto que hablábamos, ¿no? Una capacidad de subir la energía y que tenga una conciencia energética más alta. Eh, la lengua en el paladar, como les dice, hace un puente cerrado y hay distintas formas de utilizar este gesto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que normalmente utilizamos? Es la lengua relajada y sin conexión, y este tiene un efecto de que la energía se dispersa, ¿no? Estamos trabajando pues en lo que sea, incluso en la meditación o en la energía sexual, y si mi lengua está suelta en el paladar, pues la energía, si llega a subir, se dispersa, se dispersa, se dispersa. Cuando ponemos la lengua en el paladar duro, que es un poquito cerca de la nariz, se activa la concentración y se estabiliza la mente. Esto se usa mucho en, en la meditación, ¿no? Cuando la lengua en el paladar se pone en el paladar blando, que es un poquito más atrás, más pegado, digamos, a la garganta, aquí se abren canales sutiles, ¿no? Y aquí ya empiezan experiencias más fuertes. Y ya a un nivel más avanzado es la lengua enrollada profundamente, o sea, la lengua hasta atrás. Esto nosotros no lo podemos lograr, son prácticas muy avanzadas y de mucho tiempo, pero bueno, esta práctica ya despierta temas mucho más trascendentales y sutiles, ¿no? Y esto de la lengua no es solo para la sexualidad sagrada, es para la vida cotidiana, ¿no? Si yo estoy con la lengua suelta, pues es más o menos como va a estar mi experiencia energética. Si voy teniendo la práctica de hacer la conexión con el paladar, pues me va a dar una calidad de experiencia en la vida, en la meditación y en la sexualidad y en otras cosas, en mi práctica deportiva, en todo lo que esté haciendo, pues de distinta calidad, ¿vale? Eh, bueno, estos circuitos que ya habíamos hablado con la lengua, con la conexión de la lengua entre parejas, es una de las formas de conectar el canal, ¿no? Aquí, esta imagen que tenemos aquí es más o menos para que vean un tipo de circulación de la energía, ¿no? Aquí viene, pues cómo va subiendo, 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 subiendo y luego bajando, 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 ¿no? Y se hace esta circulación, que es lo que les proponía que se hiciera en la práctica personal o en la práctica en pareja. Por ahí hay un audio abierto, alguien tiene su audio abierto y los estamos escuchando, a ver si podrían revisar que todos sus audios estén cerrados. Y si no, Denis, si me puedes ayudar por ahí a revisar qué audio tenemos abierto y ayudarme a cerrarlo, porfa. Bueno, también tenemos el beso tántrico,
Este sí me va a detener un poquito más porque pues, es una práctica más, digamos, más sencilla. Es una práctica en la que dos personas primero se conectan con la mirada, la respiración y el corazón. Usan el beso como una puerta hacia el éxtasis interno, no hacia el clímax externo, ¿no? Es un tema más profundo de meditación. Aunque estamos hablando de sexualidad y tenemos la sexualidad muy ligada al placer, cuando la hacemos desde esta vía, es más un tema meditativo. Sí hay, o sea, el placer no se va, pero es un placer muy distinto, es un placer mucho más calmo, pero mucho más profundo, mucho más trascendente, ¿no? Y igual acá cuando hablamos del beso tántrico, o sea, sí hay placer en el beso, pero no es la búsqueda del placer. El placer es como, digamos, lo que se da por añadidura, pero hay una búsqueda mucho más importante que es la conexión, ¿no? Y la espiritualidad. Entonces, como habla aquí, una cosa es el éxtasis externo y otra cosa es el éxtasis interno, ¿no? Que es mucho más profundo. Entonces, bueno, este tipo de beso activa la energía sutil o prana y permite que la energía circule entre ellos. No es necesario el acto sexual para que circule la energía entre parejas. Lo que sí es necesario es la lengua, ¿no? El toque de lenguas. Eso hace, la lengua es como pues digamos como un puente, ¿no? Entonces, si se juntan dos puentes, pues hay un camino, ¿no? Hay un camino más amplio. Entonces, para estar en un beso tántrico con la pareja tienes que estar totalmente presente, sin prisa y sin deseo de llegar a algo, ¿no? No es como, ay, vamos a besarnos para ver después hacia dónde se mueve la cosa. No, es solo el beso como si fuera una práctica individual para generar ciertas experiencias, ¿no? Y bueno, en la comparación de cómo es un beso ordinario y cómo es un beso tántrico, pues en el ordinario hay una búsqueda de placer meramente y en el tántrico hay una búsqueda de conexión hacia el otro. Pues si ya estoy involucrando al otro en el beso, porque si no, pues puedo trabajar yo solo con mi energía. Si estoy involucrando al otro es para que haya una conexión con el otro, ¿no? En el ordinario es un deseo o un impulso físico y en el tántrico es amor consciente y energía sutil. El ordinario es más rápido, más superficial, el tántrico es mucho más lento, más meditativo y más profundo. En el ordinario hay una desconexión post-beso, que no es totalmente cierto energéticamente, y esto es importante, lo van a ver al final de la presentación, pero bueno, hay una desconexión y en el tántrico hay una unión expandida y un silencio interno. Entonces, a lo que voy es, si bien en el beso ordinario queda una conexión energética, es una conexión energética que tal vez ni siquiera deseamos. O sea, si pudiéramos elegir tenerla o no, tal vez decidiríamos no tenerla. Y en el beso tántrico es una unión que sí deseamos y que sí queremos y que nos es sana a todos. Tener este tipo de conexión o entrelazamiento cuántico, que es lo que les enseñaba en la diapositiva donde había la gráfica. Bueno, pues hay una serie de instrucciones para preparar este beso y ya después se incluyen besos con visualizaciones, etcétera, ¿no? Y bueno, una de las últimas prácticas que les quiero comentar que existe, que es de las más avanzadas y pues por supuesto que no va a haber pues mucho menos explicación aquí porque es más compleja, es algo que se llama los hipopresivos. Hipopresivos se le llama, digamos, en Occidente, ya con nosotros, ¿no? Si logran ver la imagen de esta persona, no sé si se alcanza a apreciar bien, pero él en su abdomen está completamente hundido hacia adentro. Tengo una foto más adelante, se las voy a mostrar, de una chica donde creo que se nota más. Miren, aquí, si se fijan en el abdomen de la chica, está hundido hacia adentro. Bueno, esta práctica se llaman hipopresivos. Es todo un tema cómo hacer los hipopresivos, tiene que ver con, para empezar, con aprender a manejar bien las bandas de la parte más baja del cuerpo y aprender a subir
en un ejercicio, subir como pues sí, la energía y el cuerpo a través de una hipopresiva, es decir, a través de soltar todo el aire y ir, lo que les decía, generando ciertas bandas para que se vaya como sellando, digamos, el cuerpo, se vaya sellando, 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 y si se fijan, pues, si ustedes lo ven de perfil, el abdomen se ve, pues le quedan centímetros al abdomen de separación, ¿no? Entonces se va sellando el cuerpo y esto hace que, pues que lo que sea que haya, que sobre todo es energía, vaya subiendo, 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 el mismo cuerpo va haciendo una presión para que suba la energía, ¿no? Entonces, en estas prácticas se hace, una de las formas, porque hay muchas formas de hacer el hipopresivo con la pareja, siempre en el tantra y en la sexualidad sagrada se suele utilizar con el acto sexual de forma suave y casi sin movimiento, es más armónico, para poder sostenerlo. Ya ves que decíamos que la sexualidad sagrada es mucho más larga, ¿no? Entonces, si hay demasiada actividad, se sube el deseo y es más difícil de sostener. Si queremos hacer estas prácticas de circular la energía, de hacer las hipopresivas, pues necesitamos tener una práctica más calma para poder también tener la atención puesta en lo que estamos haciendo y no dejarnos llevar por el deseo. Entonces, bueno, las parejas activan los hipopresivos, entonces ambos suben la energía de forma fuerte, rápida, intensa, y aquí hay se pone la lengua en el paladar, como les decía, se hace el puente, puede ser la lengua en el paladar de cada quien o hacer el puente en un beso tántrico también y que haya la conexión entre lenguas. Y visualizan la energía de ambos cuerpos, cómo se fusiona en un solo eje de luz. Y bueno, aquí dicen que es ideal para rejuvenecimiento, alquimia sexual y despertar de la kundalini conjunta. Entonces, estos hipopresivos son de las prácticas más avanzadas. Hay otras respiraciones y otras formas que no les mencioné porque pues si no mis diapositivas serían demasiado largas. Y estos hipopresivos pues hay en el momento del orgasmo, que es el más poderoso, y todas las instrucciones de qué hay que hacer pues durante esta práctica, ¿no? Bueno, pues con todo esto fuimos como empezando con la pornografía y fuimos subiendo, 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 subiendo a lo más sutil, y ahorita les voy a dar así un bajón tremendo hacia la realidad. No quisiera contaminar mucho la presentación con esto, pero creo que es importante entender que todo esto que hablamos, cómo funciona en lo sutil, qué consecuencia tiene pues con prácticas que se suelen tener en lo ordinario. Aquí voy a hablar de parafilias y trastornos desde la DSM, o sea, yo no voy a juzgar, pero la DSM es quien pone el juicio y la DSM pone muchos trastornos, tiene una lista enorme de trastornos. Yo elegí estos para dar una idea, darnos una idea de cómo, independientemente de que sean trastornos o no sean trastornos, cómo a través de la energía sexual las consecuencias que sí suceden, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el masoquismo o en el sadismo, que es esta excitación al ser humillado o golpeado o de causar sufrimiento al otro, pues imaginen acá en la foto que tenemos abajo, pues el entrelazamiento, o sea, entre pareja se está generando, claro, esta imagen no representa estas prácticas, pero quiero que lo observen desde el lugar energético, que sí sucede, ¿no? Estamos teniendo estas prácticas en donde o humillo o genero sufrimiento, y ¿qué estoy haciendo? Circulándolo con la otra pareja y aumentándolo y acrecentándolo y subiéndolo en mi cuerpo, ¿no? Porque aunque no lo hagamos intencionalmente, esto de por sí sucede, ¿no? El contacto entre cuerpos y el flujo energético sucede. La sexualidad sagrada lo que hace es que suceda de una forma muchísimo más concreta, muchísimo más poderosa para poder utilizar la energía. Pero eso no quita que en el acto sexual suceda, ¿no? Entonces imagínense que estamos generando toda esta energía de masoquismo y de sadismo, y después, aunque haya llegado el clímax,
el entrelazamiento del que hablábamos, acá en esta otra imagen de las dos esferas entrelazadas, pues queda, ¿no? Entonces yo me quedo entrelazado y con una energía de humillación y de sufrimiento, y así me vivo en la vida, ¿no? Y así me voy caminando a mi trabajo, a mis amigos, con mis hijos, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, por eso les decía, no sé si nosotros desearíamos conscientemente eh, que esta energía que se genera durante el acto sexual permanezca en nosotros, pero permanece, ¿no? Entonces, por eso la invitación a observar. Ahorita voy a hablar más de temas concretos de la sexualidad más común. Y bueno, no me voy a meter ni siquiera a describirlos, pero en cuanto a la zoofilia o a la necrofilia, que ahí están las definiciones de qué son, pues imaginen nada más el entrelazamiento, o sea, quedarnos con un entrelazamiento con la energía de, pues del otro que está teniendo este encuentro con nosotros, ¿no? Entonces, qué calidad de energía y qué calidad de entrelazamiento y cómo me voy a vivir afuera en la vida si estoy enlazada con este tipo de energía en mi relación sexual. Y bueno, desde la visión energética, ya dejando las filias y los trastornos y centrándonos más en la sexualidad, que es más común, desde la visión energética, cada encuentro sexual deja una impronta en nuestros cuerpos sutiles, lo que les decía. Y hay quienes sostienen que esa energía puede permanecer con nosotros hasta 7 años, influyendo en nuestras emociones, deseos y equilibrio espiritual. Aquí, fíjense bien, 7 años por cada pareja sexual, ¿no? O sea, que queda el entrelazamiento. Entonces, no es un tema moralista, el tema de cuántas parejas sexuales tienes o con las que te vives, es un tema energético. No es nada más cuidar cuántas, sino qué calidad energética estoy teniendo en mi encuentro sexual, porque eso se va a quedar guardado en mi cuerpo por lo menos 7 años. Entonces aquí, como les digo, no es un tema moral, es un tema energético de qué quiero traer a mi templo, ¿no? O sea, qué energía quiero que esté circulando en mi templo. En las enseñanzas de una persona que se llama Guru Jara, se afirma que tras una relación sexual especialmente masculina, quedan ganchos energéticos en el cuerpo de la mujer, que él describe como gusanos luminosos que absorben su energía vital. Ganchos energéticos en el cuerpo de la mujer. Esto significa desde estas teorías que la mujer queda vinculada al hombre, no tanto el hombre a la mujer. A ver, sí, pero el hombre queda, en el acto sexual el hombre da, suelta energía, ¿no? Y comparte la energía con la mujer y en el tantra, en sexualidad tántrica, es, es una sensación concreta el sentir el golpe energético que el hombre da. Pero no es, sí es un regalo, sí hay una sexualidad sagrada, sí hay una energía bonita, etcétera, pero no es meramente un regalo, es un dejar en la mujer un entrelazamiento en donde se invierte un poco la experiencia y entonces el hombre toma a través del entrelazamiento la energía de la mujer y no viceversa. Entonces, especialmente para las mujeres, y tal vez por eso, especialmente nuestros ancestros cuidaban más a la mujer que al hombre en cuanto a este tema de con quién te relacionas y con quién te vas a casar y con cuántas parejas sexuales. Porque imagina, por 7 años, o sea, durante 7 años queda este entrelazamiento energético donde el hombre toma energía de la mujer. Y si yo voy teniendo 7, 8, 9 parejas en los últimos 7 años, pues imagínate el desgaste energético que tengo como mujer, ¿no? Por eso, no sé si han escuchado, esto es para las chicas, yo conozco dos, bueno, hay varias, pero las que puse en esta presentación son dos técnicas que se usan, y no es casualidad que estén ahí afuera, o sea, es a consecuencia de esto, para cortar esos canales energéticos.
que es la obsidiana, que es particularmente fuerte para extraer residuos energéticos. Y esto se recomienda usar con guía profesional. Son unos huevitos de obsidiana que se utilizan en el útero para empezar a limpiar toda esta energía. Y hay otra forma de hacerlo que es en el temazcal, en una práctica bien concreta, o sea, no solo entrando en temazcal ya sucede esto, sino hay una práctica bien concreta que se llama sanación de útero. Y en esta práctica también se puede sanar. Ahora, los hombres pueden decir, ay, pues qué bien, ¿no? Estoy recibiendo energía gratuita de una mujer. Sí, pero ¿qué calidad de energía estoy recibiendo? ¿No? Porque si esta persona, pues decir, bueno, es una muy buena persona, es una persona que tiene una energía muy bonita, etcétera, pero si esta persona ha estado teniendo interacciones sexuales con otras personas, pues su energía se va entrelazando con otros y no nos relacionamos nada más con la pareja, sino con la pareja de esa pareja que tuvimos en los siguientes 7 años. Y eso, pues no lo podemos controlar, ¿no? Y no sabemos. Entonces, aquí se vuelven unos entrelazamientos que pocas veces son entrelazamientos de energía sutil, amable, buena, ¿no? Normalmente son entrelazamientos de energía que tal vez no es la que deseamos tener. Entonces, bueno, pues ya nada más para cerrar esta frase que nos invita a honrar la sexualidad como un portal sagrado que nos conecta con el placer, la verdad y la energía vital que nos habita y nos une. Y pues nos quedamos con esta frase. Ya me pasé 7 minutitos y no quisiera robar el tiempo de la siguiente presentación. Les dejo aquí las referencias por si quisieran tomar una fotito o algo, o si quisieran avanzar un poquito más en su práctica. Estos son los libros en los que se basa la presentación y que yo recomiendo si quisieran ahondar un poquito más, pero es una realidad que si quieren realmente comenzar una práctica, sí se necesita un guía, un maestro, alguien que te oriente bien para este tipo de prácticas ya, sobre todo la de los circuitos, la de las hipopresivas y eso, ¿sale? Bueno, pues muchísimas gracias y espero que disfruten el resto del programa. Gracias, Denis, por organizar todo esto. Y pues espero y deseo que les sea de mucha utilidad para lograr, aunque sea un cambio en su experiencia. Chao. Excelente, profe. Gracias por compartir con nosotros en esta quinta edición de nuestra cumbre transpersonal. Contento de tu disertación, este tema tan interesante de la sexualidad sagrada, tema también muy investigado por el mismo Carl Jung, apoyado en todo este conocimiento, ese bagaje heredado de tradiciones orientales, budismo. También por allí, lo que está en el grupo de WhatsApp, voy a enviarles un podcast muy interesante a través de lo que es las neurociencias, cómo han validado todo esto que los antiguos sabios, bueno, catalogaban desde la energía, pero que bueno, también esa energía tiene un factor biológico, ¿okay? Donde se consume esa energía o se materializa. Y entonces explora esta antropóloga en el podcast cómo hay residuos energéticos que quedan en el cerebro del espermatozoide, de los espermatozoides de nuestras parejas y quedan en el cerebro. Entonces, es muy interesante ese podcast, lo que estén allí en el grupo, yo se lo voy a enviar más tarde. Gracias profe, por acompañarnos. Bueno, tenemos mucho éxito en el taller que tienes que dar ahorita presencial allá en México. Te mandamos muchos éxitos, muchas bendiciones desde acá, desde Valencia, Venezuela. Vamos al segundo espacio de esta cumbre transpersonal.